Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, pues obviamente muchas gracias por la invitación al doctor Ruiz, doctor Redondo. Ya vi a muchos de mis maestros, el doctor Rafa Rodríguez, ya lo escuché hablar. La verdad es que es un placer regresar a la máxima casa de estudios en la ortopedia y de esta forma tan importante. Después de escuchar al maestro hablar, la verdad es que es un poquito difícil el querer igualar, pero bueno, afortunadamente me toca hablar de un deporte diferente, que es el fútbol americano, que finalmente es en el que me he desarrollado prácticamente toda la vida. Soy de la generación 94-98, tengo por ahí un par de colegas que ya se conectaron, lo cual agradezco mucho para que me puedan hacer el favor de escuchar en estos momentos. Y nuevamente escuchando al maestro Redondo, la verdad es que es un poquito difícil eh, superar su presentación. Bueno, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de historia del fútbol americano, sobre todo para los que no tenemos o no tienen mucho contacto con este deporte. Sabemos que es un país, perdónenme para los futbolistas, pero más pambolero que fútbol americano, un verdadero deporte. No offense. Hablaremos después del team physician, que bueno, pues en fútbol americano es el término o el anglicismo, que en realidad pues, es el médico que se hace cargo de los deportistas. Algunos datos estadísticos de mis andanzas por algún equipo de Liga Mayor de fútbol americano. Realmente yo me he desarrollado más en el fútbol americano y en el deporte amateur, aun cuando tuve contacto con fútbol, soccer, voleibol y demás. La realidad es que pues, me he desarrollado mucho más en el ámbito del fútbol americano. Y finalmente platicaremos un poquito de lesiones más comunes. La verdad es que cuando me invitaron a dar esta plática me pareció un poco complejo hablar de todas las lesiones. No es de intención hablar evidentemente ni de técnicas quirúrgicas, ni de mucho menos otro tipo de situaciones que todos seguramente conocemos mucho mejor y a detalle. Entonces, bueno, pues iniciamos. En México, para los que no están muy empapados del fútbol americano, la verdad es que soy muy apasionado de este deporte desde los 6 años. Un poquito de título personal, algo de haberme dedicado al fútbol americano tiene que ver con que tuve una lesión a los 15 años que no me dejó seguir participando ni en intermedia ni en Liga Mayor. Entonces, pues un poquito por eso me dediqué a este tema. Pero bueno, la leyenda cuenta que el primer partido de fútbol americano se llevó a cabo en 1896 en Jalapa, Veracruz, entre un equipo norteamericano contra un equipo de la entonces naciente Universidad Nacional Autónoma de México. Y se dice que en 1929 el presidente Emilio Portes Gil inaugura el Parque Venustiano Carranza, uno de los más antiguos que existen, con ese partido entre la escuadra de Mississippi College contra el de la universidad. En ese entonces no era la UNAM todavía, pero ya se consideraba la universidad. En 1928, en la UNAM, lo que es ahora la UNAM, y especialmente, fíjense qué interesante, porque en la Escuela de Medicina es donde nace el primer equipo de fútbol americano. Irónicamente, en la actualidad es muy complejo estudiar medicina y dedicarse al fútbol americano, porque la realidad es que es tan demandante nuestra carrera que finalmente no nos permite continuar con una actividad deportiva importante. Y el 17 de octubre se da el primer juego entre el Poli y la UNAM. Sabemos que hay hasta películas de corte nacional que conoce mucha gente, en el que los duelos Poli-UNAM siempre tenían alguna visión y algún escaparate en el cine nacional, sobre todo en la época de oro. Y finalmente, pues bueno, en ese entonces ganó el Politécnico Nacional por 6-0 el primer partido. Hablaremos un poquito del team physician, lo que es el médico de campo. Ya el doctor Redondo platicó un poco de lo que es estar en el campo, que la realidad es que cuando somos ortopedistas, finalmente nacemos y creemos estar en el tono, pero hasta que no estás en el campo y ves que tienes un fracturado o un luxado, yo en mis inicios como médico general en el 91 me dediqué al fútbol americano de lleno y algunas platiqué con el doctor Redondo que uno se siente tan incapaz de dar un manejo adecuado que bueno, es momento de estudiar
algo más a fondo, porque pues las reducciones y las manipulaciones de luxaciones de hombro, de codo en el campo, pues es algo que realmente ni como ortopedistas vemos, ¿no? Si bien nos va cuando estamos en urgencias ahí en Magdalena, nos caía un luxado de hombro o de codo a las 4 o 5 horas de luxado. Y realmente yo tuve esa oportunidad de tener ese contacto, porque la realidad es que si tuvieran ustedes la oportunidad de llegar y atender a un paciente luxado de hombro o de codo inmediatamente, es prácticamente lo mismo que reducirlo con el efecto de la anestesia. Es muy fácil que entren las articulaciones. Uno está rogándole a Dios porque, Dios mío, que entre, por favor, porque aparte de todo, tiene uno la vista prácticamente de coaches, de jugadores, que en el caso del fútbol americano, pues ya saben que se imaginarán todos como moscas pegados a ver qué hace el doctor en ese momento. Entonces realmente es un tanto complejo. ¿Qué es un médico de equipo? Bueno, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, ya sabemos que es de alguna manera, no, sino un referente en nuestra especialidad. Finalmente es algo que nosotros consultamos siempre para tratar de llevar una mejor actividad con nosotros, y la define como el médico que tiene el papel líder en la organización, manejo y cuidado de los atletas individual, equipo y en deportes masivos. El doctor Redondo no me dejará mentir. Cuando uno está en un viaje con un equipo representativo, en mi caso siempre estuve con equipos amateurs, el que le llamen a las 2 de la mañana porque el joven tiene hasta diarrea. Entonces realmente estar con un médico de equipo desde vendarlos hasta darles una atención integral en el área trauma u ortopédica es un tanto compleja y difícil, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces creemos como ortopedistas que somos omnisapientes, pero hasta que llegamos a un momento de actuación realmente aguda en el que no encuentro una tomografía, no tengo una resonancia y finalmente estoy en el campo solito, si acaso con un par de trainers que tienen escasa, en el caso de nuestro país, formación médica. Bueno, pues entonces es cuando, doctor, ¿y qué le hacemos? ¿No? Entonces, en mis inicios realmente tuvimos un tanto complejo. Como médicos, bueno, ahí verán al doctor García Colín, que tuve la suerte de que me apoyara mucho en el área de trauma del deporte. También es egresado del Magdalena, no sé si esté en este caso, pero véanlo, en esa ocasión le tocó ir a atender a un paciente, iba hasta de traje y de vestir, cuando en los campos, la primera vez que tenemos un contacto como ortopedistas con un campo, creemos que estamos preparados y la realidad es que no. Entonces, bueno, pongo allá a la derecha al coach Manuel Neri, que es toda una institución en el área del fútbol americano. Él es formador de Pumas, Cóndores de la UNAM, y finalmente estuvo con las Panteras de la UAM, donde yo inicio mis andanzas en esto del área de trauma del deporte, con el coach Manuel Neri. Pero los coloco ahí porque finalmente tenemos que hacer un trinomio, ¿no? Entonces tiene que ser el coach, jugadores y uno en medio. Porque realmente convencer muchas veces a un entrenador de que como médicos, por mucho que les entreguemos al entrenador un plan de trabajo, macro, micro, mesociclo, y oye, mira, te traigo la estadística de que si no entrenas bien al deportista o su preparador físico no está dándoles un plan de trabajo adecuado, finalmente tus pacientes se van a desgarrar más fácilmente. Es muy complejo lograr convencerlos. Y bueno, puse ahí a la botarga de los Borregos del TEC, porque yo me inicié con las Panteras y después terminé con los Borregos del TEC Ciudad de México, pero a veces tiene uno que, entre comillas, quedar bien hasta con la botarga, ¿no? Porque es muy, repito, muy complejo. Por ahí me tocó algún coach, hijo de la araña revuelta, que me decía con un fracturado de metacarpiano, oye, doctor, ¿no hay algo que haga que consolide más rápido? Y le dije, bueno, pues si le echas un telefonazo al Supremo y le dices, oye, ayúdame para que este jugador esté listo en 2 semanas, pues es un poquito difícil a veces enfrentarse a esas circunstancias. Y bueno, se las pongo, nótese que le voy a los Cowboys, pero me refiero aquí, hay un estudio muy interesante que salió hace poco de cómo los cascos de fútbol americano han evolucionado tanto a raíz mucho de la película esta de Concussion, que seguramente han visto muchos de ustedes,
y realmente hay mucho más protección. Pero bueno, aquí solo es una pequeña muestra. Va en orden decreciente de los cascos de fútbol americano, en los que juegan con los de la NFL en la actualidad, ¿no? Sin embargo, pues bueno, nosotros seguimos teniendo este tipo de campos de fútbol americano, en el que se sigue practicando pues un fútbol americano llanero. Si ustedes tienen la oportunidad o han ido alguna ocasión hasta los high school más chafa, por así decirlo, en Estados Unidos, tienen un campo de pasto sintético, tienen trainers a su disposición, y los cascos allá no los usan más de dos temporadas, ¿no? Acá en México, pues sabemos que se siguen reciclando de una forma muy importante, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Tenemos algunos pequeños datos estadísticos. Ese es el quarterback que fue titular de las Panteras de la UAM muchos años, falleció de cáncer aproximadamente a los 25 años. Entonces, sí la pongo un poquito por homenaje a él, Álvaro el Flash Salazar, que jugó con Pumitas. Y bueno, esta es una estadística que hicimos en alguna época cuando estuvimos con el TEC de Monterrey, en la que finalmente las lesiones más comunes, como sabemos en cualquier tipo de deporte, son los esguinces. Obviamente, como el TEC manejaba fútbol americano, las contusiones es el segundo lugar, lesiones musculares, desgarros, distensiones, que sabremos que muchas de ellas son por sobreentrenamiento o falta de calentamiento adecuado, lesiones articulares, fracturas. Vean, a pesar de ser un deporte de alto contacto, realmente es muy, muy bajo. Las luxaciones también. La primera vez que se encuentra uno en un campo deportivo, yo persignándome para que no me tocara ningún luxado, así para que no quedara yo mal, y finalmente otro tipo de lesiones. Vean, las lesiones, la incidencia mucho mayor, pues en 57% se las llevaba el fútbol americano, el soccer en 27.2%, básquetbol 12.5%, y el voleibol, a pesar de no ser un deporte de contacto, pues también era nuestro deporte con más índice de lesiones. Y finalmente, bueno, pues como los comenté al principio, traté de enfocar un poquito esto a la lesión más común, no solo en el fútbol americano, sino en la mayoría de los deportes, que finalmente son los esguinces, ¿no? Los esguinces, que sabemos que el tobillo es el esguince, la lesión articular que es más común en prácticamente todos los deportes. Vean, con un 47.5%. Lesiones de rodilla o esguinces de rodilla, repito, como en el fútbol americano es una articulación, es un deporte de contacto, finalmente tenemos mucha incidencia de lesiones en rodilla. Hay protocolos muy específicos para hacer un buen diagnóstico de una lesión de rodilla. Los esguinces de dedos, obviamente, como tenemos, es un deporte en el que se usan las manos para todo prácticamente. Los linebackers a la hora de taclear, los frontales, es decir, presentan este tipo de lesiones, y otro tipo de lesiones como contusiones y demás. Curiosamente, y de una forma afortunada, las contusiones o las concusiones o los edemas cerebrales son relativamente bajos. Y vean, pues obviamente nuestro esguince de tobillo es el que más comúnmente se presenta. Vean el porcentaje de lesiones, si hay lesiones de metatarsos, de articulaciones metatarsianas y de falanges. Esto yo lo atribuyo un poco a que los campos de fútbol americano en su mayoría son de pasto sintético, que evidentemente provocan una tracción mucho más excesiva en las articulaciones, porque el pasto natural, pues a la hora que existe un giro se desprende, pero el sintético ahí se mantiene, entonces existen más movimientos de rotación izquierdo, es mucho más común que presente lesión que el derecho. Esto es un dato muy interesante e importante, que todos los deportistas, fútbol americano o no, y en edad escolar o profesionales, pueden presentar un esguince de cualquier tipo de articulación y sobre todo de tobillo. Y lo interesante es que vean, entre 14 y 72 días. Entonces, hablando un poquito de gente que se dedica a ver deporte, y el deportista presionándonos para regresar lo más pronto, pues obviamente nos va a
generar algunas situaciones con coaches, con el mismo jugador. Reiteramos que en el fútbol americano es lo más común que se presenta. Y vean, el 85% de los deportistas, la lesión, lo sabemos, eso incluso en personas no deportistas, sabemos que el mecanismo de inversión es el que más común produce lesiones, y sabemos que los 3 ligamentos laterales y la sindesmosis, que curiosamente la sindesmosis es la que eventualmente nos da mucho más dolor o como una secuela dolorosa que a veces no permite al jugador desempeñarse de una forma importante o regresar a su actividad habitual. La versión del 15%, normalmente sabemos que es una predisposición del pie plano a este tipo de lesiones, pero pues resulta ser más graves ya que asocian a mayor tasa de fracturas asociadas, que son otro tipo de lesiones que pues nos tocarían también no sesiones de 20 minutos, sino de hasta una semana, y pueden producir inestabilidad posterior. ¿Qué nos pasa a las personas que vemos deportistas? Bueno, pues sabemos que en la actualidad son lesiones de mayor energía, los esguinces. Digo, ahí vemos obviamente una representación del famosísimo Kapanji, que todos nos tocó querer aprendernos, aunque no alcanzamos a leer a veces ni el primer libro. Los deportistas en la actualidad cada vez se exigen más. Si ustedes ven una fotografía de un deportista, no de fútbol americano, de cualquier deporte de hace 20 años a los actuales, pues vean las fotografías de Ronaldo en las que sale creyéndose sentir muy fuerte, pero pues en el fútbol americano no es la excepción, y hay mucho más exigencia tanto de coaches como de ellos mismos, y la naturaleza de la biomecánica no es apta para el alto rendimiento. Finalmente, un jugador de fútbol americano, aunque no se considere por definición un deporte de alto rendimiento, el hecho de que entrenen mañana y tarde y con actividades tan intensas, pues los hace considerarlos como un deportista de alto rendimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo no doy un manejo adecuado al esguince? El doctor Redondo nos platicó mucho de la prevención. Finalmente, el hecho de que nosotros no demos un manejo adecuado a un esguince, y esto también lo traje un poquito a colación, porque afortunadamente en la actualidad me toca ver residentes y es muy triste ver que no saben cómo manejar un esguince de tobillo, algo tan común. No hablemos de deportistas, que finalmente les hará incluso manejarse en su vida cotidiana y no saber manejarlo, ¿no? Y para ellos todo es actualmente quirúrgico. Un esguince mal manejado nos puede dar una inestabilidad crónica que va a ser multifactorial, y eso pues incluso llegar a requerir un manejo quirúrgico. ¿Qué nos pasa a las personas que vemos deportistas? Que muchas veces minimizamos una lesión porque el deportista nos dice, ¿sabes qué? Me siento bien, no, sí aguanto, doc. Los que han practicado este bello deporte, los que hemos practicado este bello deporte, con tal de no salir de un partido, no, me siento bien, coach, estoy bien. Y finalmente, pues la realidad es que a veces o podemos tender a minimizar una lesión importante, o a veces la maximizamos, ¿no? Me tocó en alguna final de Borregos, no voy a decir el nombre de qué, pero un quarterback que yo cuando lo vi en la cancha le dije, oye, pero ni siquiera está inflamado tu tobillo. No, coach, no, doc, ya no puedo jugar, ¿no? Entonces ahí maximizó la lesión, pero finalmente pues tenemos que hacerle caso a lo que nos dice el jugador. Muchas veces la presión de los coaches es tan intensa que podemos caer en el error de meter a un jugador lesionado que ni siquiera no va a dar ni el campeonato ni se va a sentir adecuadamente, y pues eso evidentemente nos puede incrementar el margen de error. El doctor Redondo me encantó porque a veces tenemos un divorcio con el área de rehabilitación, pero cuando uno entiende que tenemos que trabajar de la mano con los médicos del deporte, que muchas veces tienen más experiencia que nosotros en el área de rehabilitación. La verdad es que yo en aproximadamente 25, 27 años que he estado atendiendo esguinces de tobillo, he operado 3 o 4. Los programas de rehabilitación ayudan mucho, incluso tenemos algún otro tipo, por eso pongo entre símbolos de interrogación el si requiere realmente una cirugía.
La verdad es que yo creo que un menor porcentaje de pacientes deportistas, incluso de fútbol americano, llegan a requerir de un manejo quirúrgico. Y bueno, pues en el área de trauma del deporte, nos tienden a llamar Doctor Ice, porque para todo es ponle hielo, ponle hielo, ponle hielo. El coach y comentarista Pepe Espinosa, seguramente escucharon de hablar de él, que falleció de cáncer. Él se sentía coach, entrenador, médico, y en alguna ocasión cuando estuvo con Borrego me dijo, ponle hielo. Yo así de, espérame, yo no soy el trainer, ¿no? Entonces, pero finalmente sí se termina uno siendo desde el trainer de vendar las piernas y demás, o vendar los tobillos, hasta dar cierta atención psicológica, regresando un poquito al tema de ser un médico del equipo. Me tocó recordar mis épocas de médico general para atender incluso diarreas y doctor, en la madrugada es que me peleé con mi novia y me voy a suicidar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces termina uno haciendo mil cosas. El reposo es fundamental, la compresión sabemos perfectamente bien que, bueno, el hielo lo manejamos a razón de 20 minutos cada 2 horas, y digo, esto no es ninguna novedad, eso es algo, una aportación de la trauma o de nuestra especialidad a la medicina del deporte, porque miren, a las 72 horas como un tobillo con un esguince tan importante, con un Robert Jones bien aplicado, pues definitivamente nos ayuda mucho. Hay nuevas técnicas en la actualidad, como el vendaje kinesiológico, que sí funciona antiedema de alguna manera. Y bueno, pues repito, el tenernos a la mano nuestros rehabilitadores para atinar hidromasaje, compresas químicas, ultrasonido, electroestimulación, para tratar de restituir a nuestro paciente en lo más posible. La infiltración, para los médicos del deporte es un tema de debate. Sin embargo, la realidad es que si nos encontramos yo me enfrenté 2 años, uno con la UAM y otro con los Borregos, entre entra o no entra, lo infiltro o no lo infiltro, y finalmente es un tema, yo creo que no de debate, pero una infiltración bien indicada, la realidad es que nos puede ayudar mucho, tanto a restituir a nuestro paciente pronto para una actividad intensa, y si sabemos cómo utilizarlos y qué indicaciones, sabemos que en los tendones el 90% de los tendones infiltrados se van a romper, pero no así en el caso de una articulación. Y pues finalmente lo que buscamos es no tener a esas caras largas a nivel de nuestros chicos que están fuera por la lesión que ustedes quieran. Obviamente debe ser muy frustrante estar ahí en ese magno y magnífico estadio de CU y estar en la banca sin poder participar activamente de un deporte tan interesante como es el fútbol americano. Y la prevención, sabemos perfectamente bien que, pues bueno, los vendajes de tipo deportivo tienen cierta utilidad en manos expertas. Entonces, la realidad es que sí funcionan. Yo tuve, repito, también la oportunidad de aprender a utilizarlos. Y bueno, aquí tenemos al doctor Redondo aplicando un vendaje de tobillo. Esa es la técnica que se utiliza. Lo que ven azul es el famoso under wrap, tela de cebolla o bajo venda. Y esa es tela adhesiva. Vean ahí cómo hace lo que se llaman anclajes. Un vendaje en 8 parcial. Y las famosas escuelas con vendaje en 8. La verdad es que no les cuento ser el médico y el trainer aplicando ese vendaje a 70 jugadores, ¿no? Ahí lo está terminando y cerrando el anclaje finalmente para lograr de alguna manera una estabilidad para el tobillo. Maestro Redondo, perdóneme por la broma tan mala. Ese es Marcelino Díaz, un trader que se acaba de jubilar de ahí del TEC de Monterrey. Es el trainer muchas veces para los que nos dedicamos a ver jugadores de fútbol americano. La verdad es que son una muy gran ayuda, porque aunque no tengan a veces formación médica,
llegan a tener tanta experiencia empírica que pueden hasta diagnosticar una fractura nada más por sentirla. Entonces, definitivamente el hecho de que un jugador nos haga el pulgares arriba es muy, muy gratificante. Y pues bueno, con esto cierro la plática. Esa es una fotografía tomada en Mérida. Ahí hay varios colegas de mi generación. Ahí está la doctora Gallardo, como pueden observar, el doctor Gómez en paz descanse, y bueno, varios de los que están aquí presentes. Entonces, con esto cierro mi plática. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes en estos momentos. Y bueno, muchas gracias.